quien habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, decía la primera. Si quieren dejar al mundo como está, el mundo tiene que cambiar. Este sistema avaro, impuesto por muchos años el capitalismo, pues que llegó. Y cuando me refiero al capitalismo, que habrá que seguir discutiendo ese tema, me refiero a ese sistema de acumulación de dinero. Mira, hay gente que tiene tanto dinero, que tienen dinero acumulado para él y hasta su quinta generación, por decirlo de alguna manera. La raíz de todos los males, como dice la Biblia, sigue siendo el amor al dinero. Ahora hay que vivir viviendo. Hay que vivir viviendo. Y hay que generar riqueza para distribuirla. Y que vivamos en un mundo de justicia, de equidad. A cada quien según su capacidad y según su necesidad. Todavía nosotros tenemos que seguir debatiendo, indagando, estudiando. Mire este libro es una maravilla, ¿no? Los economistas neoliberales, nuevos crímenes de guerra. Esto es una belleza de libro, ¿no? ¿Quién está aquí en esta cámara? Pulido. Pulido, un profesional en las cámaras, ¿ves? Aquí está, y a veces yo repaso, y a veces indago, Dios mío, son tantas investigaciones. Miren, sobre todo ahorita tenemos que analizar a la luz de los hechos las redes, escudriñarlas, además que buscan, cuál es la intencionalidad de las distintas redes. En estos días vi, por cierto, ¿no?, producto de los acontecimientos recientes y todo esto de las redes sociales, en torno, bueno, a una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía de los pueblos, ¿no?, del secuestro de un mandatario, de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. ¿Ven? Y tenemos que decirlo, afortunadamente, la Constitución prevé estos casos y está nuestra camarada presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, bueno, dirigiendo, ¿no?, y dándole continuidad al trabajo, al mantenimiento de la paz y de la paz. Eso hay que decirlo. ¿Ganamos más con la paz? ¿Quién puede dudarlo? ¿Quién puede dudarlo? Yo voy a repetir lo que he dicho todos estos días en distintas conferencias. Pudiera, a la luz de la percepción de quienes ven hasta aquí, parecer una derrota, pero diría el Libertador, el soldado bisoño a las primeras de cambio, y cuando hablo del soldado bisoño, estoy hablando de soldado sin la experiencia clara. Además, ¿dónde es el escenario de la guerra? ¿A dónde se trasladó el escenario de la guerra? ¿Es la guerra de confrontación directa? ¿Es la guerra de combate directa? Que además, repito, no es la guerra que nosotros nos hemos planteado la guerra de resistencia, la guerra de todo el pueblo, la guerra de guerrilla, como queramos verlo, pero la hemos estudiado. Ya solo queda poner en práctica lo estudiado. Como de hecho lo hemos venido haciendo, además. Entonces yo lo que pido es eso, ante un imperio que está en decadencia y un ataque sin desespero, como dice Sun Tzu, desesperado,
por entrar, por no quedarse por fuera de este nacimiento de un nuevo mundo, pero que termina siendo un desastre, bajo un desespero, indudablemente. Habrá que estudiarlo y debatirlo, pues. Nosotros no tenemos dudas y estamos abiertos siempre al debate. Claro, porque nos sentamos, investigamos, a la luz de todo el conocimiento, o el poco conocimiento, para no decir que somos unos sabios, pero capacidad de estrategia, de análisis, paciencia en el ataque, diría Sun Tzu. Maquiavelo, controla tus emociones, no actúes por impulso, en base a una realidad geopolítica. Nuestra camarada presidenta encargada, bueno, creo que tiene toda la experiencia académica, la preparación para afrontar ahorita toda esta realidad. Y aquí estamos. Aquí estamos. ¿Quién puede negar lo que aquí estamos de pie? Y están las instituciones trabajando, retornando al estudio a clase, nuestra economía sigue avanzando, todo. Así que calma y cordura, como digo yo siempre, o como decía el comandante presidente Nicolás Maduro Moro, calma y cordura ante el ataque, claridad, no nos desesperemos, no nos impacientemos, no nos impacientemos. Lo que está por morir no ha terminado de morir, y lo que está por nacer no ha terminado de nacer, algo referencia al comandante Chávez, citando a Gramsci. Hay que estudiar de todo. Mire, nosotros tenemos un video por allí que habla de la táctica y la estrategia. Y cuando yo hablo de los niveles de la guerra, el nivel táctico, operacional, estratégico, político. Veamos esto. En realidad, una derrota estratégica. Parece una contradicción, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en unos documentos que ofrecen una perspectiva, la verdad, bastante sorprendente sobre la crisis venezolana. Vamos a desgranar por qué un éxito táctico, de esos que salen en los titulares, puede esconder un fracaso mucho, mucho más grande. Y todo arranca con esto. Un hecho, contundente y que sacudió el tablero internacional. 3 de enero de 2026. El presidente de Venezuela y la primera dama secuestrados. Así, tal cual. En una operación militar. Vale, para entender bien este argumento tan potente, vamos a ir paso a paso. Primero, veremos la escala de la operación, que es que no tiene precedentes. Luego, nos meteremos de lleno en la gran paradoja. ¿Esto fue un triunfo o una derrota estratégica? Después, analizaremos los límites que tiene la fuerza militar, veremos cómo se cae por su propio peso la narrativa oficial y, para terminar, entenderemos esa llamada a la resistencia que, según estas fuentes, surge de todo esto. Empecemos por el principio, por la narrativa oficial, lo que se contó al mundo. Y claro, la operación se presentó no solo como un éxito, sino como una demostración de fuerza aplastante. Una acción que estaba diseñada para que pareciera desde fuera totalmente infalible. Y fijaos en los detalles, porque según las propias fuentes estadounidenses son espectaculares. Estamos hablando de un despliegue de 150 aeronaves, 150, incluyendo helicópteros artillados y drones de última generación, todo lanzado desde 20 bases militares distintas. El objetivo que se declaró, la justificación, era dar un golpe directo al llamado Cartel de los Soles, poniendo al propio presidente en el centro de la diana. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque a pesar de este éxito tan visible de la foto de la victoria, los documentos argumentan todo lo contrario, que estratégicamente fue una derrota total. Y la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que parece un triunfo sea en el fondo un fracaso? Pues la clave de todo está en entender la diferencia entre táctica y estrategia. A ver, una victoria táctica es ganar una batalla, un combate concreto. En este caso, pues, llevar a cabo el secuestro con éxito. Misión cumplida. Pero una derrota estratégica, eso es otra cosa, es mucho más grave. Significa que, aunque has ganado esa batalla, en realidad estás perdiendo la guerra, la partida larga, porque tus objetivos políticos finales se te escapan de las manos, se vuelven imposibles. Y ojo, que esta idea no es nada nueva, ¿eh? Las propias fuentes nos recuerdan esa famosa frase del estratega militar Sun Tzu, que ya lo decía hace siglos. La táctica sin estrategia es simplemente el ruido antes de la derrota. Una frase potentísima. De hecho, para que se entienda mejor, las fuentes trazan un paralelismo con un ejemplo histórico que todos conocemos, la Guerra de Vietnam. Pensemos en ello. Estados Unidos ganó prácticamente todas las batallas importantes sobre el terreno, una victoria táctica detrás de otra.
Pero ¿qué pasó? Subestimaron la voluntad de resistencia de la gente. Y al final, perdieron la guerra. Una derrota política y moral en toda regla. Pues bien, el argumento aquí es que en Venezuela podría estar pasando algo muy, muy parecido. Vale, entonces la pregunta es, ¿por qué exactamente se considera un fracaso estratégico? Pues el análisis apunta a que la fuerza bruta, por muy espectacular que sea, tiene sus límites, y que en este caso no consiguió los objetivos importantes, los de largo plazo. Vamos a ver cuáles son. Según estos documentos, se subestimaron 3 pilares de resistencia fundamentales. El primero, las instituciones del país no se vinieron abajo, siguieron funcionando. Segundo pilar, la oposición, al parecer, no tenía una base social real, una conexión fuerte con la gente de a pie. No había una alternativa de poder lista para tomar el relevo. Y el tercero, que quizás sea el más decisivo, el pánico del Pentágono a que una ocupación militar a largo plazo se convirtiera en una auténtica pesadilla, un segundo Vietnam logístico contra una resistencia popular. Pero esperad, que hay un detalle que es todavía más revelador. Según estas fuentes, el secuestro no era el plan original, no era el plan A. Fue un plan B, uno que se activó, y esto es clave, solo después de que un intento de invasión de las de toda la vida con un desembarco militar fuera repelido por las fuerzas venezolanas. Esto ya no es que sugiera, es que apunta directamente a un fracaso militar importante antes de la operación que todo el mundo vio. Y todo esto nos lleva directamente al siguiente punto. ¿Cómo se derrumba la narrativa oficial? Los textos se meten a fondo a analizar cómo la justificación legal de toda la operación, la historia que se contó, parece que hace aguas por todas partes. Vamos a recordar la pieza central de la justificación, ¿vale? Toda la operación se montó sobre la acusación de que el presidente era el líder de una poderosa organización de narcotráfico, el famoso Cartel de los Soles. Si nos vamos a la acusación original, la de 2020, esta idea era literalmente la columna vertebral de todo el caso. El cartel de los soles se mencionaba más de 30 veces. Se presentaba como una estructura criminal sólida, bien definida. Ahora, saltamos en el tiempo. Nos vamos al nuevo documento judicial, el que se presenta después del secuestro. ¿Y qué pasa? Pues que el número de veces que se menciona al cartel se desploma. Pasa de más de 30 a solo 2. El cambio no es que sea sutil, es que es brutal. Así que aquí el punto clave no es solo el número, es el cambio de lenguaje. Lo que antes era una organización criminal, ahora se describe de una forma mucho más vaga, como un sistema de clientelismo. Según el análisis de las fuentes, esto es un reflejo clarísimo de la debilidad de las pruebas, de lo difícil que es sostener esa narrativa inicial ante un tribunal, y es algo, por cierto, que algunos expertos ya venían advirtiendo desde mucho antes. Y con todo esto llegamos al final. Los documentos no terminan con una nota pesimista, de derrota, sino todo lo contrario. Terminan con una llamada a la acción, a la resiliencia y a la unidad nacional. La perspectiva que nos deja en estas fuentes es que este evento no hay que verlo como una derrota final, sino más bien como un catalizador, como un desafío que, lejos de romper el país, lo que hace es poner a prueba su madurez política y su verdadero espíritu de resistencia. De hecho, hay una cita en uno de los textos que resume este espíritu a la perfección. Encapsula esa idea de dignidad nacional y de una determinación férrea a resistir frente a lo que se describe como un intento de saqueo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que resume toda esta paradoja. ¿Cuál es el verdadero coste de una victoria que no logra su objetivo final? Es una reflexión que va mucho más allá de este caso concreto, ¿verdad? Es una pregunta que resuena una y otra vez. Yo considero esta explicación hay que discutirla o hay que llevarla a la luz de la verdad, porque esto realmente es así. Cuando usted lo escucha, cuando usted lo analiza, eso es así. Hay una diferencia muy grande entre táctica y estrategia. La táctica, como diría Sun Tzu, sin la estrategia es un fracaso. La táctica sin la estrategia es un fracaso. Y ella establece allí en la explicación que hay una diferencia, repito, entre táctica y estrategia. En la táctica ganas una batalla. Ganó la guerra y explica claramente que logró los objetivos. Ellos lo saben. No creo que no lo sepan. O definitivamente no lo saben.
Porque ¿cómo alguien puede ser tan falta de planificación, para no decir una cosa aquí? Pero es el desespero, pues, del que habla Sun Tzu. El desespero de un imperio. Pero no lograron los objetivos políticos. Incluso en este video, que hay que discutirlo en las unidades, en las academias, en las escuelas, en nuestra querida UNES, yo estuve hablando un poco de eso en la UNES el día lunes. Ellos lo hicieron en Vietnam. Y en la táctica, se lo explicaba yo a un sargento que venía subiendo conmigo esta mañana. Ellos ganaron casi todas las batallas. En la táctica, feroz, ante el desespero, la cantidad de muertos, de daños. Todavía Vietnam, como le explico yo a mucha gente, sufre deformaciones producto de la gente naranja, que rociaron tratando de quebrar la voluntad de un pueblo que no pudieron. Y al final ganó la guerra Vietnam. Repito, y en número de daños físicos, humanos y materiales, Vietnam tuvo más pérdida. ¿Quién ganó la guerra? ¿Lograron los objetivos que se trazaron en Vietnam? ¿Lograron quebrar la voluntad de un pueblo? Aquí pudiéramos hacer ya unos primeros análisis. No lograron los objetivos políticos. No lograron quebrar la voluntad de un pueblo que salió a las calles a reclamar por su presidente secuestrado. Y está ahí en las calles, se mantiene en las calles todavía. Del pueblo venezolano. Lograron romper con las instituciones, con el funcionamiento de las instituciones. Como primer objetivo, no lo lograron. La oposición y la alternativa del poder lo lograron, como una alternativa de poder, no lo lograron. Tanto así que ella explica que al final, incluso la narrativa que por más de 20 años mantuvieron del cartel de los soles, nombrado en más de 30 oportunidades en las diferentes narrativas, en el documento, ahora solo se reduce a 2 nombramientos. Eliminado, desaparece el cartel de los soles. Tristemente. Tristemente. Miren, por aquí me están escribiendo mis teléfonos 0424-298-5558. Por aquí también estamos transmitiendo por TikTok, Facebook, por todos lados. Por aquí dice. Mira, aquí dice, dele tap, tap, tap a la pantalla si te sientes orgulloso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por supuesto, y aquí están la gente, ¿ves? No podemos perder el orgullo, ¿no? Por nuestra Fuerza Armada, ¿ves? Aquí estamos, orgullosos, excelente programa. Me escriben por aquí, ¿no? Por aquí estamos, mucha gente dándole, ¿no?, a la pantalla. Los números telefónicos, tengo que salirme un poco aquí, voy a tratar de minimizar aquí, para ver los mensajes por WhatsApp también, por Instagram, por Instagram y por Facebook Live. Vamos a una pausa y al regreso continuamos más con, bueno, en defensa de nuestra patria, en defensa de la verdad, en defensa del análisis, en defensa del debate permanente, pero también reafirmando nuestra voluntad inquebrantable de libertad o nada, resaltando el valor patriótico de nuestra Fuerza Armada, del carácter de nuestros libertadores. Nadie ni nada va a disminuir lo que somos. Tenemos identidad zamorana, bolivariana, robinsoniana. Así que nadie perciba que esto es una derrota. Cuidado el que lo ve como una derrota. Cuidado. Recuerden esto siempre. Táctica y estrategia, hay una diferencia muy grande. Recordemos a Sun Tzu, la táctica sin la estrategia no sirve de nada. Vamos a una pausa y volvemos.
Mucha gente escribiendo, con mi número telefónico, voy a tratar de responder la mayor cantidad de mensajes posible, como siempre. Hacer televisión con interacción es importante. Aquí dice felicitaciones por el extraordinario programa, pasen ese video por el BTV, por el Mazo Dando, gracias, dice este compañero. Hasta la victoria siempre, no me escribe quién es, pero bueno, gracias compañero. Por aquí dice, nosotros venceremos, viva Venezuela, tierra de nuestro Señor Jesucristo, Bolívar y de Chávez. Amén, hermano. Estos son mensajes de texto, ya voy a ir al Telegram, al Facebook, para ver los mensajes por allí, por TikTok también, ¿no? Vamos a poner por aquí. Por aquí me escriben saludos desde Anzoátegui, buenos días, leales siempre, traidores nunca. Dudar es traición. Debemos formar un batallón de comunicaciones social para descolonizar las redes. Es correcto, descolonizar las redes. Este concepto se viene manejando con mucha profundidad para descolonizar las redes. Este concepto de descolonizar las redes, ¿no? Matías Campo Valdés, saludos cordiales, saludos a Matías, ¿no? Bueno, seguimos, vamos a mantener aquí nuestra red TikTok para seguir leyendo los mensajes. Miren, bueno, ese video hay que difundirlo, ciertamente. Yo a veces digo que hay que explicar, salir a la batalla comunicacional. Porque se aprovechan, sobre todo los influencers, las redes sociales, la cantidad de información, a confundir las cosas. Y a tratar de sembrar intrigas además. A tratar de sembrar las intrigas además. Para dividir. Eso lo van a intentar toda la vida. Lo decía el comandante Chávez, no bastarán quienes aprovechen momentos coyunturales difíciles para tratar de socavar, de herir, de dividir. Cuidado, esa debe ser una máxima. Una máxima. Quienes tenemos responsabilidad de liderazgo con nuestros hombres, con nuestras mujeres, con nuestros cadetes, con nuestros profesionales, de indagar, de alertar lo que realmente sucede. Y abierto siempre al debate. Miren, muchos analistas lo han señalado. Analistas incluso norteamericanos. Yo vi uno que se llama Jackson Friedman, es embajador de los Estados Unidos. Una explicación extraordinaria, así como muchos otros, con mucha seriedad. Pero también incluso, miren, las protestas que hay en Estados Unidos, en el mundo entero. Ellos en vez de hacernos un daño, han convertido, para gloria nuestra, al presidente Nicolás Maduro en un símbolo. Siempre le sale, voy a decir algo por aquí, refranero como somos los venezolanos, le volvió a salir el tiro por la culata. Un búmedal, diría Pérez Pirela, para ellos mismos. Porque hay incluso artistas que se han pronunciado. Mira, yo veía recientemente, por cierto, Trump, yo le explicaba a los profesionales, el señor yo soy de poco ofender, pero al señor Trump, para no pecar por mis principios cristianos, reunido con un grupo de empresarios de las distintas petroleras, hablando sobre las inversiones que hay que hacer en Venezuela, no sé qué cosa. Eso no es casualidad. Que eso salga a la luz, que eso salga por redes sociales, eso no es casualidad. No lo veamos así. Y además van a tratar
de imponer la matriz, fijar en la opinión pública el hecho de que, bueno, ahora sí, mire, ve, llegaron las inversiones, el socialismo fracasó, llegó a El Salvador como muchos, afortunadamente muy pocos, dicen que es Trump. Esa no es la realidad. De hecho, aquí estaba la Chevron. Veamos este video. Los 11 buques de Chevron que hoy se mencionan no son una novedad ni consecuencia de hechos recientes. Chevron exporta petróleo venezolano desde hace tiempo, bajo licencias especiales del Tesoro de Estados Unidos. No hay nuevos acuerdos ni cambios estructurales. Lo que sí hay es una exageración política para presentar un flujo ya existente como si fuera el resultado de una política de fuerza y control. Ajá, ¿qué pasó allí, queridos compañeros? ¿Qué pasó allí? Bueno, parte del video, ¿no? Que ellos quieren posicionarlo como, bueno, gracias a lo que hicimos, vean la matriz de opinión que tratan de fijar. Vean la matriz de opinión que tratan de fijar. Y ya comenzaron los ataques con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Afortunadamente, serena, manteniendo la estructura, los lineamientos, preparada como lo es, como lo está nuestra camarada vicepresidenta Delcy Elodina Rodríguez Gómez. Que le corresponde, bueno, asumir, como lo ha hecho desde el primer momento, las riendas, la estabilidad y la paz de la patria. Pero decía yo que este boomerang que se le está presentando a los Estados Unidos, se le está volteando, que no saben qué hacer, pues. No saben qué hacer. Ante todo el desastre que tiene Trump, como pedófilo, por ahí están los documentos. Estoy casi seguro que va a ser enjuiciado. Casi seguro. Yo lamento con mucha tristeza a aquellos que aplauden a Trump, que afortunadamente son muy pocos, porque aquí he visto manifestaciones antiimperialistas, de apoyo a un pueblo, de unidad, y eso es estrategia. Eso es ganar la guerra. Eso no es táctica, eso es estrategia, que ellos no esperaban. Repito, el caso que se pasó en el primer video de Vietnam. Yo lo explicaba recientemente. Lo explicaba en la ONU, en la UNES. Corrijo, en la UNES, a mis cadetes en la UNES. Se lo explicaba. ¿Y quién ganó la guerra? Vietnam, compañeros. Vietnam, queridos compañeros. Vietnam. Ellos saben que una ocupación militar no es igual. Podrás ocuparlo y llegar con toda tu tecnología y tu poderío militar. Por eso estudiamos otro tipo de guerra. Sabemos que una guerra de confrontación, eso lo sabemos todos los militares. Que una confrontación tienen portaaviones, una superioridad nuclear armamentista superior, pero no siempre el más fuerte gana la batalla, no el que tenga más hombres gana la batalla, no el que tenga mejor armamento gana la batalla, no siempre, eso lo hemos estudiado, y eso lo sabemos, para eso nos preparamos. ¿Qué tipo de guerra? ¿O es que no lo hemos hecho? Pero miren cómo está la información a nivel mundial y cómo la misma población de los Estados Unidos, incluyendo artistas, se pronuncian en contra de este señor, si se le puede llamar señor. Veamos. I'm going to say one thing. Fuck Trump.
It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. En una entrega de unos Oscars, y lo que dice Robert De Niro allí, en una entrega de unos Oscars, compañeros. Y así, creo que más del 70% de la población norteamericana. Y es triste que existan venezolanos, afortunadamente, repito, muy pocos, que todavía apoyen y además crean que las negociaciones, que todo lo que está haciendo la compañera Delcy es producto de Trump. No. No. Eso es lo que pretenden hacer ver. Nosotros tenemos que salir los batalladores, los comunicadores sociales, los que de alguna manera tenemos responsabilidad de formación, de liderazgo, a comunicar, a hablar, a decir, a explicar académicamente, con fundamento histórico, académico, analista estratégico, de geoeconomía, de geoestrategia, de geopolítica. Lo explicaba yo, repito, que haga mención tanto a mi querida UNES, así como luego aquí con mis profesionales, igual la explicación de la geoeconomía, de la geoestrategia, de la geopolítica, con fundamentos, como lo hemos venido estado haciendo, explicando sobre el espacio vital, las ciudades llave, como explicó mi general Márquez Flores, cuando nos visitó aquí en nuestra televisora. No hay revolución sin teoría revolucionaria, no hay. Veamos este otro video de Robert De Niro, por favor. Cole Good, who is murdered. We have a vice president who's lying about what's happening. We're in the middle of a war with Venezuela that we illegally invaded. He's telling the world that international law doesn't matter to him. The only thing that matters to him is his own morality. But the guy is a convicted felon or convicted rapist. He's a pedophile. He's the worst human being in the world. If we're relying on this guy's morality for the most powerful country in the world, then we're all in a lot of trouble. Estamos con Venezuela. Así como está, bueno, la mayoría de países de este planeta. La ONU. Ahora, significa, por ejemplo, otro caso, que mucha gente por allí especula. ¿Por qué China no actuó? ¿Por qué Rusia no actuó? No, eso sería actuar por impulso. Eso no es, eso es táctica sin estrategia. Si actuarían, fuera táctica sin estrategia. Ellos saben que el imperio está en decadencia, como pusimos nosotros aquí en nuestro tema. Ellos saben que los Estados Unidos es un imperio en decadencia. Ellos saben que los Estados Unidos, como lo dijo el mismo Mao Zedong, terminaría siendo un tigre de papel. Podrán saber algo de táctica, pero de estrategia como que no saben nada. Así está demostrado. Así está demostrado. Mire, esta es una película, porque muchos analistas norteamericanos, ciudadanos norteamericanos, lo han dicho en sus distintos análisis, entrevistas, que los Estados Unidos perdió su razón de ser, que aquella nación que ellos admiraban como norteamericanos se les vino al piso. Se les vino al piso con mandatarios como este, se les vino al piso. Se les vino al piso. Ellos lo saben. Quiero que veamos parte de una película, porque ellos a través de la película muestran muchas cosas, así como hicieron una serie donde ponían a Venezuela, donde se programaba la población para ataques contra Venezuela, para secuestrar incluso al presidente. Lo decía, lo denunciaba con mucha claridad estratégica el comandante Chávez.
como conocedor del arte de la guerra y el campo donde se desarrolla la guerra, además, que hay que verlo. ¿Cuál es el campo?, le dicen los muchachos en estos días. Es en el campo de lo físico, es en el campo geopolítico, es en el campo comunicacional. ¿Cuál es el campo donde se desarrolla la guerra? Tienes que saberlo, el terreno, pues. Cuando se habla del terreno, es el campo donde se desarrolla. Usted tiene que conocerlo, Sun Tzu, y conocer al enemigo. Sun Tzu, los principios del arte de la guerra, así como otros teóricos. Veamos parte de este video. Llena de primer año, y la pregunta es para los tres. ¿Pueden decir en una oración o menos? Sí, me entendieron. Digan por qué nuestro país es el mejor país del mundo. Diversidad y oportunidades. Luis, libertad y libertad. Y no cambiamos eso nunca. Will, los Jets de Nueva York. No, te voy a exigir una respuesta. ¿Qué vuelve a nuestro país el mejor del mundo? Bueno, Luis y Sharon lo dijeron. Diversidad y oportunidades y libertad y libertad. ¿No estás satisfecho? Una son las leyes y la otra una declaración de guerra. Quiero un momento humano tuyo. No lo es. ¿Qué tal el pueblo? ¿Por qué los Estados No es el Unidos? mejor país del mundo, profesor. Eso respondo. ¿Dices que no? Sí. Hablemos de otra Bien. situación. Sharon, la NA es una idiotez. Sí, nos cuesta mucho en impuestos, pero a él le sirve para atacarte cuando quiera. Eso no cuesta dinero, cuesta votos, cuesta tiempo al aire y columnas. ¿Sabes por qué no quieren a los liberales? Porque no ganan. Si los liberales son tan listos, ¿por qué pierden todas las putas elecciones? Oye. Y le vas a decir a los estudiantes con ese cinismo que los Estados Unidos son súper fabulosos porque somos los únicos en el mundo con libertad. Canadá tiene libertad, Japón tiene libertad. El Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, Australia, Bélgica tiene libertad. Son 207 estados soberanos en el mundo, como 180 son libres. Siguiente. Sí, tú, universitaria. Si un día llegas por accidente a una casilla de votación, debes saber algunas cosas. Una es que no hay absolutamente ninguna base que apoye que somos el mejor país del mundo. Somos el 7º en educación, el 27 en matemáticas, 22 en ciencia, 49 en promedio de vida, el 178 en mortalidad infantil, el 3º en ingreso promedio por hogar, el 4º en mano de obra y 4º en exportaciones. Somos líderes solo en 3 categorías: número de ciudadanos encarcelados per cápita, número de adultos que creen que Los Ángeles son reales, y gastos de defensa, donde gastamos más que los siguientes 26 países juntos. Y 25 son aliados. Nada de esto es culpa de una estudiante universitaria, pero eres, sin embargo, miembro de la peor generación de la historia y punto, ¿oíste? Cuando preguntes qué nos hace el mejor país del mundo, no sé de qué mierda estás hablando. ¿Yosemite? Y lo éramos. Defendíamos lo correcto. Peleábamos por motivos morales. Aprobábamos leyes por motivos morales. Combatíamos la pobreza, no a los pobres. Éramos sacrificados, ayudábamos a los vecinos, cumplíamos nuestra palabra, no nos dábamos golpes de pecho, construíamos cosas enormes, tuvimos gigantescos avances tecnológicos, explorábamos el universo, curábamos enfermedades, cultivábamos a los mejores artistas y la mejor economía del mundo. Pensábamos en grande. Actuábamos como hombres, aspirábamos a la inteligencia, no la humillábamos, no la hacíamos sentir inferior. No nos identificábamos por quién votamos en las elecciones anteriores, no éramos asustadizos. Podíamos ser y hacer todo eso porque estábamos informados por grandes hombres, hombres venerados. El primer paso para resolver un problema es reconocer que existe. Los Estados Unidos ya no son el mejor país del mundo. Bueno, esa es una serie allá en los Estados Unidos de América que habla de una verdad
de la fundación, del concepto de fundación, sobre lo cual yo tengo mis propios análisis, mi propia opinión en relación a eso, pero no es el tema del análisis. Yo tengo mi propio concepto de la historia de los Estados Unidos. Pero para no irrespetar la serie, repito, no es el tema del análisis, dice claramente que perdieron, según sus fundamentos fundacionales, toda perspectiva, toda moralidad. Y como dijo nuestro padre libertador, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Y por eso es que el compañero le responde ahí en la serie, ¿de qué libertad estás hablando? ¿De cuál? Y comienza a nombrar una serie de países que son libres. Por nombrar algunos, pero él dice, la mayoría de los países tienen libertad. Y además hay un principio de autodeterminación, a darse a los pueblos el mejor sistema de gobierno que le convenga. ¿Ves? Eso es así. No son el mejor país del mundo. Como dice Robert De Niro allí, pues. Su propia moralidad, según él. Totalmente inmoral, acusado de pedofilia, de cuantas cosas. Y estos son los que vienen a decir, afortunadamente ya está la compañera Delcy Rodríguez. Yo cierro con esto, como he cerrado ahorita, en las conferencias, en los discursos, en las charlas. Unidad, 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 esa debe ser nuestra divisa. Unidad y más unidad. Unidad y más unidad. La unidad, la tan ansiada unidad libertadora. Tenemos que seguirla profundizando, amalgamando, cohesionando la unidad. Miren, vamos a despedir, ¿verdad? Aquí dice, buenos días, venceremos. Me escribe un compañero por aquí. Obteniendo 2.400 me gustas más que los últimos 5 días, dice por aquí TikTok. Vaya, por TikTok nos ven mucha gente, ¿no? Vamos, yo sé que quedan pocos minutos aquí. Vamos a tratar de ver por aquí algunos mensajes. Si me permiten, aquí con el permiso de mis queridos productores, ¿no? Que sea humana la humanidad, ayúdenla. Aquí dice, saludos camarada, excelente programa. Pero no me pone el nombre de la persona. ¿No? Creo que es Guillermo Loreto Rodríguez. Saludos, hermano. Un gran saludo, ¿no? Mire, bueno, por aquí me dedico luego a responder esta cantidad de mensajes. Porque hemos llegado al final y quiero despedirme, como siempre se ha despedido Artillería Bolivariana, con un joropito muy nuestro, muy venezolano, que sigue amalgamando y forma parte de la cultura. No hay revolución sin cultura revolucionaria, amalgamando nuestra identidad, lo que somos. Y este es mi compadre del alma, mi compadre Joel Pantoja. Si me está viendo, hermano, nos despedimos. Ahí le llevo unos regalos en la capatera mía, unos dulces de lechosa y unas pepas de pionía. Un salón de babo seco que su comida prefería. Es 14 de febrero y hay que celebrar el día. Aquí le llevo un presente de mi llanura extendida.
así me voy acercando, casa de mi prometida. Escuché el perro latiendo y se oye una algarabía. Después de tantos detalles yo sé que se agradaría al consentirme y besarme y escuchar la melodía de un pasaje sabanero que se lo dedicaría.